Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Desde que sus miradas se encontraron en el set de rodaje de una ficción que conquistó audiencias, Elsin Sangu y Barar Duk dejaron de ser únicamente dos intérpretes para convertirse en un símbolo colectivo de romance televisivo. La pareja, cuya química fue aplaudida por crítica y público, trascendió la pantalla hasta alojarse en la imaginación de millones. Sus gestos, las conversaciones sugeridas por los guiones y la sutil sincronía de sus actuaciones alimentaron una expectativa que sobrepasó cualquier marco tradicional de admiración. Esa imagen compartida se transformó en una narrativa prolongada, una historia que muchos asumieron como si fuera también real fuera de cámara. Durante años, esa historia conjunta vivió un idilio sostenido por la fascinación global. Seguidores en Turquía, España, Italia, América Latina y el mundo árabe observaron con atención cada aparición pública, cada fotografía cuidada y cada entrevista, interpretando señales y buscando indicios de una realidad sentimental que, para algunos, iba mucho más allá de la pantalla. Sin embargo, la exposición masiva que confiere la fama lleva aparejada una condición severa: la menor fisura es susceptible de convertirse en noticia, y la noticia, a su vez, tiene la capacidad de reconfigurar percepciones y expectativas con una rapidez inquietante. En las semanas recientes han surgido versiones que apuntan a tensiones entre Elsin y Bar. Diferentes medios, algunos con más rigor que otros, han difundido rumores sobre discusiones internas, cambios en la dinámica de la pareja e incluso la posibilidad de una separación no confirmada. Lo notable no es únicamente la naturaleza de los indicios, muchos de ellos circunstanciales, basados en silencios, ausencias o matices en publicaciones, sino la velocidad con la que esas versiones se multiplican y se transforman en relatos completos a partir de fragmentos mínimos. Conviene detenerse en el mecanismo que alimenta estas narrativas: una fotografía sin sonrisa, la presencia de uno de los dos en un evento sin su compañero, la falta de respuesta en una red social sirven como materia prima para conjeturas que se sostienen más en el deseo de una explicación que en pruebas concluyentes. La prensa sensacionalista y determinadas cuentas de fans actúan como amplificadores, seleccionan datos, traman hipótesis y presentan líneas temporales que parecen sólidas hasta que se examinan con rigor. En ese proceso, la realidad íntima de los involucrados queda desplazada por la lógica del rumor. Algunos allegados a la industria sostienen que la tensión, si es que realmente existe, vendría de factores cotidianos pero intensos. Agendas que no se sincronizan, rodajes que implican jornadas extensas y distancia geográfica por motivos laborales, y la presión constante de mantener una imagen que genera expectativas y, a la vez, exige respuestas. Es una fórmula habitual en los entornos artísticos. La exigencia profesional y la falta de espacios de intimidad pueden erosionar la convivencia, y la adversidad, acumulada, se traduce en discrepancias que la audiencia puede percibir pero no comprender del todo. Frente a la ausencia de aclaraciones públicas, Elsin y Bar han optado por el silencio. Esta decisión se puede entender como una postura defensiva que protege la esfera privada y evita avivar rumores con declaraciones que, por sí mismas, podrían convertirse en material de tabloide. No obstante, el silencio también se presta a interpretaciones opuestas. Alimenta la incertidumbre de quienes desean certezas y, a la vez, preserva la libertad de los implicados para resolver lo que corresponda sin el peso inmediato del escrutinio público. La reacción del público ha sido apasionada y polarizada. Un sector de sus seguidores mantiene una fe inquebrantable, consideran que toda relación atraviesa altibajos y que la exposición pública multiplica, injustamente, la magnitud de cualquier desacuerdo. Otros, movidos por la curiosidad o la ansiedad, exigen una explicación o suscriben hipótesis dramáticas que circulan a velocidad de vértigo.
La etiqueta almohadilla El Imbar ha estado presente en tendencias y debates, confirmando que la pareja sigue siendo un foco de interés masivo y de emociones encontradas. Desde una óptica más amplia, este episodio plantea preguntas sobre el vínculo entre fama y privacidad en la era digital, hasta qué punto debemos interpretar los silencios como mensajes, y las ausencias como pruebas. ¿No ocurre que, muchas veces, estamos proyectando sobre figuras públicas nuestros deseos y frustraciones, imaginando narrativas que satisfacen la necesidad de una conclusión inmediata? La respuesta implica una reflexión colectiva sobre los límites del consumo informativo y la responsabilidad de los espectadores y los medios para no difundir especulaciones que puedan causar daño innecesario. Es importante recordar que ambos artistas han construido carreras serias y comprometidas con su oficio. Sus trayectorias profesionales muestran una preferencia por el trabajo constante y la interpretación cuidada, más que por la exposición mediática gratuita. Esa conducta artística sugiere que la manipulación intencional de una crisis, como estrategia promocional, sería poco coherente con el perfil de profesionales que han mostrado a lo largo de los años. Sin embargo, la sospecha persiste en parte porque el público exige respuestas inmediatas y los medios encuentran en esa demanda una fuente constante de contenido. Mientras no exista una confirmación directa de los protagonistas, solo quedará el territorio de las hipótesis y las conjeturas. ¿Regresarán a mostrar la misma complicidad que los volvió referentes, o establecerán una distancia definitiva? El futuro es incierto, pero la atención permanecerá. La historia de El Imbar, real o merecida, continúa ocupando titulares y comentarios en plataformas de todo el mundo. Desde Newsround queremos invitar a nuestra comunidad a participar con criterio y respeto. ¿Crees que los rumores responden a una realidad oculta o los consideras fruto del afán por generar clics? ¿Piensas que los artistas tienen la obligación de aclarar aspectos íntimos de su vida o que gozan del derecho a reservarse sin necesidad de rendir cuentas públicas? Deja tu opinión en los comentarios y comparte la discusión con argumentos que ayuden a entender mejor la complejidad del fenómeno. Si deseas recibir cada actualización sobre este y otros casos del espectáculo turco, suscríbete a Newsround, activa la campana para no perder ningún video y considera hacerte miembro dando clic en unirse. Tu apoyo nos permite investigar con más profundidad y ofrecer contenidos más completos. Además, tu participación, mediante likes, compartidos y comentarios, ayuda a mantener viva una comunidad que valora la información responsable y el respeto por la vida privada. Antes de concluir, proponemos una reflexión final. La admiración por figuras públicas puede transformarse en una exigencia desmedida cuando confundimos el derecho a la información con la expectativa de acceso total. La empatía y la prudencia deberían ser coordenadas básicas en cualquier debate sobre la vida privada de quienes elegimos seguir. En ese sentido, Newsround se compromete a informar con rigor, a contrastar fuentes y a respetar los tiempos de quienes protagonizan las historias. Dinos, lector, ¿qué otras figuras turcas te gustaría que analicemos con el mismo detalle? ¿Prefieres que reconstruyamos paso a paso la cronología de los rumores con fuentes verificadas o que abordemos la cuestión desde una perspectiva más analítica y sociológica? Tu sugerencia orientará nuestros próximos contenidos. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.